En este vídeo vas a aprender la estructura de datos JSON, una estructura pues que nos permite almacenar datos de una manera muy fácil y a la hora de ver los datos pues es muy legible. Con lo cual esto, para almacenar datos que no queramos tenerlo en base de datos y queremos tenerlo en un fichero y poder además con este fichero poder comunicar a otras aplicaciones pues información, pues es lo mejor, ya que pues como sabéis un fichero, una cosa que tenemos en disco, pues al final es información en texto, ¿vale? No depende de un lenguaje de programación, no se guarda en la memoria de una estructura de datos como puede ser los diccionarios en Python. ¿Y qué nos permite? Pues pasar esta cadena de texto, que al final son bytes, a través de la red y poder comunicárselo a otras aplicaciones sin ningún problema. ¿Y qué te va a decir, por ejemplo, C++? Pues bueno, yo tengo una librería que sé cómo transformar esta cadena de texto, ya que JSON utiliza una notación, y lo que va a hacer pues es transformar estos datos a su estructura de datos propia. Esto va a ser igual en Java y en Python, como vamos a ver en este vídeo. Y si no sabes, pues JSON es una estructura de datos, una notación que sale de JavaScript. Que JavaScript es un lenguaje de cliente que se utiliza en aplicaciones web, es el padre de la web, directamente este lenguaje, y bueno, pues se creó esta notación ya que lo utilizaba para crear objetos de esa manera en el lenguaje. En este caso, como estáis viendo por aquí, pues JSON tiene, por ejemplo, este objeto, porque en JSON los objetos se escriben como si fueran diccionarios en Python, y tenemos, por ejemplo, aquí vídeo y tenemos todos sus atributos, que al final son clave valor, son pues el valor que tiene el diccionario. Luego pues podemos tener, como en Python, pues podemos tener listas dentro de los diccionarios. Y bueno, cambian muy pocas cosas como estáis viendo por aquí, que al final Python es muy parecido a esta notación que usa JavaScript. Al final lo que tienes que tener en cuenta que los objetos de JSON pues son los diccionarios, que en sintaxis no cambia. Y lo que más cambia en sintaxis pues es que true en JavaScript, bueno en JSON, es con la T minúscula y en Python T mayúscula. Y que el null de JavaScript, de JSON, pues es none de Python. Y poco más, la verdad, es que son muy parecidos. Antes de que no existiera JSON, pues lo que tendrías que hacer es guardarlo en un TXT con una cadena de texto, como estáis viendo por aquí, y tú mismo transformar esta cadena de texto en un diccionario. ¿Cómo? Pues ir cogiendo pues clave valor, recorriéndolo, después separando pues la clave y el valor, y luego pues como se quedaba en una lista la clave y el valor como estáis viendo por aquí, pues ahora lo transformamos en un diccionario y tendremos el siguiente resultado, que al final es un diccionario que hemos transformado nosotros a mano. ¿Esto puede estar bien? Sí, pero para esto pues tenemos JSON que nos facilita la vida y ya viene hecho. Además que te puede pasar cosas como esta, que al final tú no tienes en cuenta el valor, por ejemplo, de un puerto que es el 8000, y lo estás tratando como un string. Imagínate que en tu código tienes que tener en el flujo del programa pues un entero, no un string. Pues esta cosa lo vamos a solucionar con JSON. Ya que lo primero que tienes que saber es que hay dos funciones que nos permite transformar de Python a JSON y de JSON a Python, ¿vale? Vamos a usar dumps y load, que son las funciones dumps para pasar a JSON y load para traérnoslo a Python, ¿vale? A los diccionarios. Y luego vamos a ver dos funciones que tienen el mismo nombre prácticamente, hacen un paso más, así que ten en cuenta que cuando pasemos directamente en la memoria de nuestro código, cuando tengas la S, pues es para esto. Ya que si no, después te vas a confundir y te va a pasar como cuando escribes el link. Te dice cómo se escribía la T antes, la T después o cómo era. Y bueno, como estáis viendo por aquí, tenemos un diccionario que esta vez lo estamos haciendo mejor. Para sacar estamos haciendo a la inversa. Vamos a transformar nuestra configuración en JSON, ¿vale? Entonces, nuestra configuración se la pasamos a la función dump y esto automáticamente, como estáis viendo por aquí, no lo transforma en JSON, ¿vale? Que se puede notar la diferencia porque tenemos doble comilla en las claves y en el valor, por ejemplo, tenemos aquí true en minúscula, tenemos aquí null y tenemos aquí pues una cosa que tenía acento. Y bueno, pues ha decidido la librería JSON, que es la que estamos utilizando para esto, pues que cuando utilicemos esta función, pues los acentos lo va a representar con un encode, ¿vale? Lo está representando con ASCII. Esto veremos después cómo cambiarlo. Y luego tenemos la función contraria, que ahora nos traemos la cadena de texto de JSON a la memoria de los diccionarios de Python. Y tenemos de vuelta pues nuestro diccionario. Aquí, bueno, pues aquí un recordatorio de cómo son los cambios, cómo es la traducción. Al final lo que no te dije en la introducción es que una tupla también es un array en JSON y lo demás es igual. Bueno, el entero y el float
en JSON pues es un number, es el mismo tipo de dato. Hay que tener mucho cuidado, ya que en Python podemos hacer cosas como esta, que al final es tener como clave enteros. ¿Qué pasa? Que JSON las claves siempre son cadenas de texto, con lo cual cuando nosotros transformemos esto a JSON y lo carguemos otra vez, lo que nos va a traer son claves de texto, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Sería str ahora. ¿Y qué pasa? Que te puedes confundir, puedes creerte que la clave ahora era un entero cuando te la has traído de vuelta y no lo era, y saltarte una excepción de key error, como estás viendo por aquí. Vale, ya hemos aprendido cómo transformar en el propio código, pero vamos a aprender a persistir nuestros datos. Y esto lo vamos a conseguir gracias a la función dump y a la función load. Literalmente iguales, como para no confundirse. Y nada, pues esto lo que hará es transformar y además crear el fichero JSON, ¿vale? Y al final lo que haremos es escribir en el fichero y leer. Pero ahora vamos a añadir los manejadores de contexto, porque ahora tenemos que manejar ficheros, con lo cual vamos a abrir un fichero, en este caso config.json, que lo estamos pasando directamente como variable en los argumentos del manejador de contexto. Le vamos a pasar que es de escritura y le vamos a pasar que el encodificado pues va a ser UTF-8. Y ahora dentro de aquí del manejador de contexto, ahora podemos pasarle el JSON, en este caso pues vamos a hacer un dump. Vamos a hacer aquí el JSON dump para transformar esto en JSON, que no está en JSON, que esto es un diccionario de Python. Y vamos a pasarle como segundo argumento, pues el fichero del manejador. Y luego dos parámetros muy importantes que tienes que conocer, que es la indentación y el ACID. Que al final el ACID lo tenemos que desactivar porque pasa cosas como vimos antes, ¿vale? Como esto, que al final te lo representa en Unicode y nosotros queremos visualizar los acentos. Para esto hay que desactivar el ACID y para la indentación pues tenemos que añadir los números que queráis. En este caso 2 y quedaría de la siguiente manera, ¿vale? Al final lo que vais a ver por aquí es que tiene doble indentación, ya que pues nos permite tener varios espacios para ver los diferentes niveles, ya que imagínate tener aquí un diccionario dentro de aquí, después una tabla y esto va sumando y al final si tenemos todo, por ejemplo, así, como estáis viendo, pues esto la verdad que va a ser un lío, ¿vale? Entonces, pues siempre es importante ponerle un poco de indentación cuando vayas a guardar tu fichero para que la persona que lo vea no se tire por la ventana. Entonces, una vez escrito, lo podemos leer como un fichero cualquiera, como estáis viendo. Abrimos otra vez el manejador de contexto, leemos el contenido y como estáis viendo por aquí, pues lo tenemos aquí. Estaría transformado en JSON perfectamente. Y como estáis viendo por aquí, pues vamos a leer ahora el fichero para ver lo que contiene y como habéis visto en el fichero, pues este es su contenido. Tendríamos los acentos y la indentación que he comentado. Y con load pues nos podemos traer otra vez este JSON a la memoria de un diccionario. En este caso pues abrimos otra vez el manejador de contexto, cargamos la configuración y podemos imprimirla indexando el diccionario. En este caso, pues tendríamos nombre de la app y nos tendría que dar panel de facturación, como estáis viendo por aquí. Así que el diccionario está cargado correctamente en la memoria de Python. Ahora viene una cosa chula que es manejar las excepciones de JSON. Al final, esta librería nos proporciona de JSON de code error que mira si el valor del JSON que nos está proporcionando, ya sea una API o nuestro propio JSON, que por alguna extraña razón ha sido corrupto, pues esto nos puede salvar un poco, ya que si estamos cargando valores, datos en la memoria de Python y hay un fallo, pues podemos decir, pues bueno, pues ahora indicamos el fallo, pero además, como estáis viendo por aquí, pues lo que se hace es retornar un valor diferente, en este caso none, y ya dependiendo pues de lo que no haya devuelto, si no ha devuelto el diccionario o el valor none, pues hacemos una cosa u otra. Es que aquí podéis estar viendo que las excepciones nos devuelven muchos atributos que son útiles, como el mensaje de por qué el valor del JSON es erróneo, en este caso nos indica la coma, también nos indica la línea, la columna y la posición. Así que esto puede servir de utilidad cuando no vemos dónde está el fallo. Y como veis por aquí pasamos un JSON y es correcto y nos devuelve el diccionario. Pero si le pasamos un JSON erróneo, como es este, que tiene una coma más por aquí, pues nos devuelve none. Aquí viene una cosa importante que tienes que conocer y es que Python no usa siempre pues objetos primitivos. Al final te va a tener que tocar, por ejemplo, usar datatype o como puede ser también decimal. Entonces para esto tenemos que declarar un argumento que se va a llamar default. ¿Este para qué? Pues para pasarle una función que vamos a declarar. Y en esta función que tenemos que tener,
pues nos van a pasar el objeto. Lo que vamos a recoger es el objeto, que en este caso pues es el valor que tenga una clave de nuestro diccionario, y nosotros cuando detectemos que es un objeto, pues directamente lo vamos a transformar en un dato primitivo como los que ya sabe traducir la librería, como puede ser dict, list, la tupla, str, entero, float, booleano o none. Al final lo estamos pasando a primitivo para que sepa traducirlo. Entonces, pues una vez que estamos devolviendo el mismo dato, pero un poco más en primitivo para que sepa traducirlo, pues podemos utilizar dumps, ¿vale? Que es la primera función que vimos, donde vamos a transformar nuestro diccionario pues en el JSON. Esto automáticamente pues ya escogerá esta función, hará todo lo que tenga que hacer, y como veis por aquí pues ya tenemos nuestro JSON pues traducido correctamente. Como veis por la fecha, ahora es una cadena que lo indica con el formato ISO. Y aquí tenéis un caso real de una clase que vamos a generar un objeto. Gracias a data class podemos transformar directamente los objetos en diccionario. Entonces lo transformamos en diccionario antes de pasarlo a un JSON, y le pasamos la función que ya teníamos pensado de décima. Entonces va a entrar aquí, va a retornar el float, y como veis por aquí, pues el importe ahora sería un float y la fecha pues como antes. Y ahora vamos a ver lo inverso, transformar un JSON a un objeto. Imagínate que hemos tenido pues el ISO format como antes, como era esto, pues ahora lo queremos en DataTime otra vez, nos lo queremos traer otra vez de vuelta. Pues lo que vamos a definir es una función igualmente, pero en este caso pues el argumento va a ser object-hook, ¿vale? Antes era default, ahora es object-hook. Y en este lo que vamos a hacer, pues bueno, primero vamos a tener un JSON para probar, y ahora vamos a definir una función. ¿Qué vamos a devolver en esta función? Vamos a devolver pues el diccionario sobrescrito. En este caso nos pasan el diccionario cuando ya se ha pasado de JSON a diccionario, y este diccionario vamos a buscar creado en, y vamos a sobreescribir lo que tenga. Al final llegará en la fecha pues el formato ISO, y entonces lo que vamos a hacer nosotros inteligentemente es coger una función que trae DataTime para hacer la operación inversa. Vamos a transformar un ISO en un objeto DataTime de nuevo, y vamos a pasarle en esta función pues el valor que tenga la fecha, y ya lo vamos a tener de nuevo otra vez la fecha con el objeto DataTime. Y esto una vez ya definido pues se hará automáticamente. Como estáis viendo por aquí, si le decimos si es una instancia de DataTime, pues nos dice que es true, y podemos imprimir el valor y nos da el objeto DataTime, ¿vale? Con el siguiente valor. Y una cosa que tienes que tener en cuenta es para qué vas a utilizar un JSON. Como he mencionado a lo largo de este vídeo, pues lo más popular es para APIs, pero también puedes guardar tus datos localmente para lo que sea en el funcionamiento de tu aplicación. Entonces, pues tienes que tener en cuenta que cuando lo guardes en disco, como lo guardamos aquí, pues siempre que sea legible, así que mete la indentación, que se muestren los acentos, y también puedes ordenar hasta las claves si quieres, ¿vale? Que al final se ordenaría en orden alfabético. Si lo vas a enviar por red, pues quítale todos los espacios posibles, ya que un espacio pues son bytes. Al final pues le quitas los espacios, te ahorra memoria, y a la persona que le llega tu JSON pues se lo va a descargar más rápido. Entonces indicándole los separators de nuevo, ya automáticamente te quitan los espacios. Y si quieres hacer debug, pues es importante poner un ident 4, ya que cuando tengas varios niveles en el JSON pues va a hacer mucho lío, y con el 4 te aseguras de tenerlo clarinete, ¿vale? Que al final aquí estás viendo cómo quedaría los JSON, ¿vale? Aquí con una indentación normal y aquí con la indentación a 4. Y bueno, aquí el JSON de red. Y ahora tienes que conocer esta herramienta, que es Python-m JSON, que a la antigua era Python-m JSON.tool, ¿vale? Que esto viene de versiones anteriores, y ya con Python 3.14 pues ya no hace falta poner el .tool, así que no tienes que perder ese tiempo en escribir estos 5 caracteres. ¿Y esto qué hace? Pues te permite validar un JSON y hacer un print en la terminal. Entonces, como estáis viendo por aquí, vamos a utilizar la función del sistema para arrancar un proceso que al final es como si estuviéramos escribiendo Python-m JSON en la terminal, y le vamos a pasar un JSON para que haga un print. Vamos a capturar la salida y vamos a indicar que sea de texto. Como veis por aquí hasta nos lo formatea, ¿vale? Nos lo formatea con una indentación buena para que sea legible sin tener que indicarse. Algo que se agradece, la verdad. Así que ya conoces la estructura de JSON para trabajar en Python a la perfección. Así que espero que te haya servido este vídeo. Si es así, deja un buen like, una manita para arriba, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo. Adiós.